lenguajes de programación se clasifican en distintas categorías. Estas categorías nos permiten ordenar los tipos de lenguajes según sus características similares o semejanzas. Un paradigma, como dice acá, está constituido por los supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que lo componen. Entonces, todos los paradigmas contienen sus propios principios metodológicos y una forma de representar, manipular la información y el conocimiento. No podemos decir en ningún caso que un paradigma sea mejor que otro. Todos tienen sus propias ventajas o desventajas y principalmente depende más que nada del uso o preferencia de cada programador. Los paradigmas los clasificamos principalmente en el paradigma literario, que corresponde a códigos o lenguajes de programación que están enfocados en la creación de texto. El principal exponente en este caso es LaTeX. A continuación se presenta un ejemplo del lenguaje LaTeX del paradigma literario, trabajando con LaTeX en este caso, donde por ejemplo vamos a cambiar el autor y el correo electrónico del primer autor, vamos a cambiar el título del documento, vamos a añadir una fórmula matemática, vamos a agregar secciones. Entonces, para que visualicen básicamente lo que hacemos acá es código de programación literario, donde ese código se convierte básicamente en las instrucciones que van a generar el documento, en este caso un PDF, que nos va a permitir organizar el documento, dejarlo de una forma agradable y sin tener que complicarnos de estar añadiendo números de sección, índices y esas cosas. Básicamente lo hace de forma automática. También tenemos el paradigma imperativo, que se basa en dar instrucciones al computador e indicarle paso a paso de cómo debe hacer las cosas. Los principales lenguajes o el principal lenguaje es C. A continuación presento un código hecho en C que lo que hace es solicitar al usuario un número y mostrar finalmente el mensaje. Ahora lo que estoy haciendo en este momento es compilar el código, o sea, generar el archivo ejecutable y ejecutar propiamente ese archivo. Entonces ingreso el número y se presenta el resultado. A su vez tenemos el lenguaje funcional. Esto está basado en predicados y es un enfoque mucho más matemático. Su principal exponente sería Lisp. El paradigma lógico está basado en la definición de relaciones lógicas. Este es un lenguaje muy relacional y su enfoque principal o lenguaje principal es Prolog. A continuación presento un código hecho en Prolog de un parentesco de familia. Lo primero que debo hacer yo es definir los predicados, o sea, quién es padre de quién, para luego generar consultas que puedo ir respondiendo en base a esos predicados. Por ejemplo, preguntar quién es el hijo de Juan, y entonces me entregaría en este caso Pablo, o quién es el padre de María, me entregaría Juan, y quién es padre de quién, Juan, María. Tenemos también el lenguaje orientado a objetos. Estos lenguajes son principalmente Java, Smalltalk o Eiffel, y hay algunos otros también como Python que los utilizan. También tenemos el lenguaje guiado por eventos, que estos básicamente se enfocan en trabajar en una instrucción gráfica con el usuario. Dado una acción, tengo una reacción en el código. Y estos principalmente son los lenguajes gráficos como Java Swing, JavaScript, Visual Basic, Swift, etc.
Como representante del paradigma orientado a eventos, presento un lenguaje hecho en JavaScript que lo que hace es presentar un botón de mensaje de aceptación en el caso de enviar alguna respuesta. Y tenemos los lenguajes específicos de dominio, que principalmente sus enfoques son resolver problemas y dar respuestas a problemáticas particulares. Su principal exponente es SQL. Y como último ejemplo presentamos un código SQL, en este caso estoy haciendo uno en la Mundo que simplemente es mostrar ese mensaje, y ahora voy a presentar los elementos de una tabla de la base de datos y ahora filtrando en este caso los navegantes que tengan una edad mayor a 30 años y posteriormente presentar a los que tengan más de 30 años y sean de Talca. Las razones para elegir un lenguaje u otro básicamente va a depender de la preferencia personal. Pero ¿por qué hay tantos lenguajes? Alrededor de 250 tipos de lenguajes que existen actualmente vigentes para programar. ¿Por qué hay tantos? Principalmente es por preferencias personales de cada programador. A una persona no le gusta el lenguaje, lo puede modificar y crear un lenguaje particular de él. También hay lenguajes que son de propósito específico y por la propia evolución de los lenguajes, como lo puede haber sido C, pasar a C++, después Java toma las esencias de C++, Python toma las esencias de esos y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hace que un lenguaje de programación sea más exitoso que otro? Principalmente es qué tan sencillo sea de usar para una persona que no es programadora o que no ha estudiado esto. También su poder expresivo, qué cantidad de cosas puedo llegar a hacer con este lenguaje de programación, o si tengo que, para poder hacer una cierta cantidad de acciones, necesito depender de otro lenguaje. También qué tan fácil es implementarla, necesito hacer grandes configuraciones, necesito grandes equipos, etc. Que existan excelentes compiladores. Los compiladores son básicamente lo que transforma el código que nosotros creamos al lenguaje que entiende el computador. Entonces, cuando nosotros cometemos errores de que nos falta alguna sentencia, un cierre de paréntesis, algo, que el compilador sea lo suficientemente amigable que nos permite identificar estos errores. Y también su economía de inercia, o sea que no sea costoso poderlo implementar o utilizar y que sea fácil de trabajar para distintos tipos de personas y que puedas conversar con distintos lenguajes adicionalmente. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar lenguajes de programación? Porque va a permitir un lenguaje particular que vamos a trabajar, nos va a permitir dar las nociones para poder trabajar con cualquier otro lenguaje. Básicamente todos los lenguajes tienen una esencia común, por lo tanto el estudiar uno nos va a servir para poder entender todos los otros lenguajes. Entonces también ayuda a escoger entre alternativas disponibles. Ya conociendo los lenguajes podríamos nosotros saber qué lenguajes se van a dar en mejores condiciones para un problema dado que nosotros tengamos, y también nos va a permitir principalmente simular o probar características que nosotros en la vida real no podríamos realizar. Entonces el primer paradigma que nosotros vamos a trabajar ahora es el paradigma imperativo o procedural también. Ya, esta programación es un paradigma que describe la programación en términos de estado del programa y sentencias que cambian dicho estado. Estos programas imperativos son un conjunto de instrucciones que le indican al computador cómo realizar una tarea, y muchas veces aplicando tanto al lenguaje de programación de bajo nivel como al de alto nivel. Básicamente, la implementación de hardware en la mayoría de los computadores es de forma imperativa, por lo tanto este lenguaje de programación es lo más cercano al formato con el que trabaja la máquina. Esto nos va a ayudar a entender cómo puede funcionar el computador y procesar los datos por medio de los conjuntos nombre-valor o las variables y constantes. Y esto nos va a permitir comprender también el uso y cómo se manejan el resto de lenguajes de programación. Un lenguaje de programación son las instrucciones que incluyen en un programa que deben
estar escritas de una forma que el computador la pueda entender. Los lenguajes de programación emplean palabras similares a las que se usan que usamos nosotros comúnmente, pero siguiendo un orden, una gramática, una sintaxis propia, específica, la cual no podemos nosotros utilizar para otros propósitos más que el propio lenguaje. Y las personas que desarrollan estos conjuntos de instrucciones son los que se llaman programadores. El programador debe conocer los comandos del lenguaje que va a utilizar y debe dividir el problema que quiere resolver en pasos detallados que puedan convertir en instrucciones precisas, que no dejen lugar a ambigüedades. Una vez que esté listo el programa, el computador los va a traducir por medio de un compilador en un lenguaje de programación de ceros y unos que él va a poder procesar. Entonces también tenemos comúnmente las palabras instrucciones, que es una orden expresada en el lenguaje de programación, y programa, que es una secuencia ordenada de estas instrucciones. Entonces, con estos conocimientos básicos, nosotros vamos a proceder ahora a trabajar con el paradigma imperativo por medio de un lenguaje que es de multiparadigma, en este caso Python. Los lenguajes multiparadigma son lenguajes de programación que nos permiten trabajar aplicando distintas características. En este caso, Python nos permite, por ejemplo, trabajar con paradigma orientado a eventos, paradigma orientado a objetos, paradigma funcional, paradigma imperativo. Por lo tanto, tiene una gran gama de características que podemos aprovechar. Nosotros vamos a trabajar en este curso principalmente como un paradigma imperativo el lenguaje de Python, para que posteriormente lo podamos ver orientado a objetos.